¿Alguna vez se imaginaron cuando eran chiquitos crecer y decir, yo a esta edad me gustaría tener este logro o esta meta? ¿Alguna vez de chiquitos se imaginan, yo cuando sea grande, yo quiero ser doctor, yo quiero ser veterinario, yo quiero ser campesino, yo quiero ser chofer, yo quiero ser bombero? ¿Alguna vez lo pensaron en su vida o no? ¿Sí? ¿Y alguna vez se imaginaron cómo sería su vida cuando fueran mayores? ¿Nunca se lo imaginaron? Imaginarse que serían casados o tal vez solteros, con hijos, sin hijos. ¿Nunca lo llegaron a pensar? Me gustaría estar casado o casada, me gustaría tener a lo mejor un hijo, un perro. ¿Nunca lo pensaron? Qué bueno, hermano, siéntese acá conmigo para platicar usted y yo, ¿verdad? Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y decía y ponía este ejemplo mi padre, llega el momento en que te casas y estás tan emocionado porque te quieres casar, que llega el momento en que te casas, ¿verdad? Llega la luna de miel, pasan un par de semanas, un par de meses, y después se te acaba la emoción. ¿Sí les pasó o no les pasó? Sean honestos, ¿no? Luego llega el primer hijo, y decía mi papá, llegó el primer hijo, y con mi primer hijo nunca se me acabó la felicidad, gracias a Dios, ¿no? Pero llega el primer hijo y lo tienes y va creciendo y estás emocionado y pasan los días y de repente se acaba la emoción. Luego tienes tu primer coche. Yo cuando estaba chamaco, siempre decía, yo cuando tenga mi carro, todos los días lo voy a tener bien limpiecito. Y pues no ha pasado así. Te emocionas cuando tienes tu primer carro. ¿O no les pasó a ustedes? ¿Qué pasó, Carmen, cuando tuviste tu primer carro? ¿Cómo te sentiste? Ok, feliz. Noé, cuando compraste tu primer carro, tu Cherokee, ¿cómo te sentiste? Contento. Bonnie, cuando te compraste tu primer carro, cuando lo sacaste de la agencia, ¿cómo te sentías? ¿Y luego qué pasó? Mari, cuando sacaste tu carro de la agencia, un Chevy color naranja, ¿te acuerdas? 5 puertas, donde venías ahí con tu esposo y tus 4 hijos. ¿Cómo se sentían? Contentos. ¿Y sabes qué pasa después? Se te acaba la emoción. No hay contentamiento. ¿Les ha pasado así? Vas de viaje y vas emocionado. Y pasan los días y llega el momento en que te quieres regresar a tu casa, ¿sí o no? Como que ya necesitas tu casita, ya necesitas tu espacio, ya necesitas, ¿qué necesitas? Ya necesitas tu invernadero, ¿no? Donde puedes estar en paz, tranquilo. Se te va acabando el ánimo, se te va acabando la emoción. Y hoy, hermanos, vamos a hablar la insatisfacción humana. Así se llama el tema de hoy. La insatisfacción humana. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido insatisfecho? Si yo te preguntara, amado hermano o amada hermana, ¿cuándo fue la última vez que estuviste insatisfecho? ¿Qué me responderías? Anita, ¿cuándo fue la última vez que estuviste insatisfecha?
Anoche que no te dieron de cenar. Manuel, ¿cuándo fue la última vez que estuviste insatisfecho? O sea, estás satisfecho, estás lleno. ¿Mandé? No has estado satisfecho. Está chueca la imagen. Es una insatisfacción para mí. Yo quiero que se vea derecho. ¿No puedes arreglar lo que se vea derecho? A veces son cosas que no valen la pena y uno se siente insatisfecho. Ahí sí está la presentación hecha. No vayan a creer que está chueca, ¿verdad? Pero hay cosas tan sencillas, tan tontas, que esa es la palabra, que nos hacen sentir insatisfechos. Hay un vacío en la vida del humano cuando no conoce a Dios y todavía saben qué peor, a veces hay un vacío en las vidas de los que decimos conocer a Cristo. ¿No se ha sentido usted como cristiano a veces vacío? ¿Con un desasosiego? ¿No se ha sentido usted así como que hace falta algo en mi vida? Señor, te tengo a ti, tengo todo, Señor, pero me siento vacío. Y hoy hablaremos, hermanos, sobre este libro de Eclesiastés, que es un libro que aborda muchas preguntas profundas y reales acerca de la vida. Cuando un hombre o una mujer, hermanos, intenta saciar su sed con logros temporales, descubre que ningún logro, absolutamente ningún logro puede llenar el vacío que solamente Dios puede ocupar. Ahora te voy a hacer una pregunta que yo me hice. ¿Realmente estamos tomando en cuenta a Dios en nuestra vida diaria? Piénsalo. ¿Realmente estás tomando en cuenta a Dios en tu vida diaria? Tú me puedes decir que sí. Y puedes levantar la mano y decir, sí, amén. Pero Dios te conoce. Si realmente tomas en cuenta al Señor. Porque al final, hermanos, cada persona va a tener que rendir cuentas delante del Señor. Y este libro, el capítulo 1 de Eclesiastés que leímos al principio del servicio, este libro, Salomón, ¿sabe lo que hace? Salomón empieza a analizar la vida humana, empieza a analizar el trabajo del hombre, empieza a analizar los placeres, la sabiduría y hasta habla de momentos de desesperanza. Y llega a una conclusión muy importante Salomón cuando una persona intenta entender la vida sin Dios y sin eternidad, absolutamente todo termina en vacío. Me gustaría que en su casa tomara 1 hora y media de su valioso tiempo y lo invirtiera leyendo todo el libro de Eclesiastés. No son muchos capítulos. En 1 hora, 1 hora y media lo puede leer. Y en ese libro de Eclesiastés, después de leerlo, te vas a sentir confrontado con preguntas como, ¿en dónde estoy poniendo realmente mi esperanza? Porque realmente sabemos y decimos, mi esperanza está en Cristo, mi esperanza está en el Señor. Pero es muy distinto a que lo digamos de labios que a que realmente lo vivamos. ¿Me explico? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿tiene sentido todo lo que hacemos diario?
¿Tiene sentido lo que haces diario, hermano, hermana? ¿Tu vida tiene realmente un sentido? Nunca se me va a olvidar cuando mi madre me decía, hijo, pareces animalito. Sí se los he platicado, ¿verdad? Me decía, te levantas, vas al baño, te vistes, te arreglas, desayunas, te vas a la escuela, regresas a la casa, cenas, te duermes. Esa es tu vida. Esa es tu vida. Se vuelve una rutina tu vida. Tengo que hacer esto, me levanto, hago, voy, vengo, tengo que hacer esto, el otro. Son una rutina. Yo creo que la vida de nosotros en alguna vez, en alguna ocasión se ha vuelto rutina, ¿sí o no? Se ha vuelto una rutina, vacío, una vaciedad. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y este libro de Eclesiastés, hermano, nos muestra algo muy claro. El hombre no solamente encuentra su verdadero significado cuando Dios está en el centro de su vida y vivimos con una perspectiva eterna, es decir, no ver la vida solo desde lo temporal, sino lo que tiene valor delante de Dios. Cuando fuimos a la escuela, en la primaria nos enseñaron a usar un compás. ¿Se acuerdan del compás? El compás tiene una puntita que se entierra en la hoja y tiene un lapicito, una puntilla. Y te hacen abrirlo y tienes que marcar y no te tienes que hacer una circunferencia, un círculo perfecto. Esa puntita del compás pudiera representarse como si fuera Cristo. Nuestra vida debe marchar en ese eje o en esa circunferencia para tener una vida cristocéntrica. Pero a veces queremos irnos más allá de donde el Señor nos dice que nos vayamos. Cristo es el centro de tu vida cuando Él gobierna tus decisiones. Y cuando realmente buscas agradarle en todo lo que haces, entonces es cuando tienes una vida cristocéntrica. Quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 3, por favor. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando gobierna realmente Dios tu mente, cuando gobierna Dios tu vida, ¿sí? Y dejas de ser dirigida o dirigido por tus propias emociones o por tus propias opiniones, va a suceder lo que dice un versículo arriba. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Versículo 16 de Colosenses 3. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Quieres ser dirigido? ¿Quieres dar al blanco? ¿Quieres caminar en rectitud? ¿Quieres caminar en amor en el Señor? ¿Quieres que todas las cosas te salgan bien por amor del Señor? ¿Tienes, hermano? Sí.
que entender la palabra del Señor y que la palabra del Señor more en abundancia en tu vida. Cuando Cristo es el centro de tu vida, Él influye en cómo hablas, en cómo trabajas. Si realmente Cristo es el centro de tu vida, hermano, querido hermano, ¿sí? Vas a tratar a tu familia de otra forma, vas a tratar a tu esposo, a tu esposa de otra forma, a tus hijos. Si Cristo es el centro de tu vida, vas a saber cómo enfrentar los problemas porque estás anclado en Él. Y no te vas a desviar de lo que el Señor tiene planificado para tu vida, pero Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Cuando Cristo es el centro de tu vida, va a haber dependencia absoluta en Él, porque tú dejas de ser autosuficiente. Dejas de ser autosuficiente. No hablo de perfección, porque nadie es perfecto. Dejas de ser autosuficiente y tu vida tiene un sentido y una esperanza que está en Jesucristo. Ahí mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este pasaje, hermanos, nos enseña precisamente a eso, que la vida del creyente no debe de centrarse en las cosas temporales. La vida del creyente, tu vida no debe centrarse en las cosas de la tierra. Tu vida como creyente, si tú vives una vida cristocéntrica, tú tienes que tener la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. La misma Biblia nos enseña que no hagamos riquezas donde el orín las... ¿Qué? ¿Dónde? En la tierra. Y nos afanamos tanto por las cosas de la tierra, nos afanamos tanto para tener un carro, nos afanamos para tener una casa, para comprarnos ropa, para eso y para el otro, hermanos. ¿Y las cosas espirituales para cuándo? Tu vida, la vida que Cristo ha puesto en tu corazón, en tu vida, ¿para cuándo? ¿Para el próximo domingo? Esta semana el Señor me permitió hacer una visita a un hospital y una señora me decía, es que realmente pues no me he dado el tiempo hablando de las cosas del Señor. Y me acordé de aquel folleto que se encontró una vez una señora, que se les ha platicado la historia, es una historia real. Dice que esta señora se encontró un folleto en el piso y lo recogió. Una señora, pues, ¿qué vas a andar recogiendo papeles del piso? Y lo recogió. Y ahí se encontró ese folleto y decía que ya estaban en el tiempo final, que esta persona del folleto ilustrado había llegado al cielo. Y le decía, Dios, debo de estar yo ahí en el libro de la vida apuntado. Pero esta señora siempre se excusaba diciendo, es que yo no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de nada. Y decir, esto es real, hermanos. Esto es real. Y en el folleto decía que llegó esta persona al cielo y Dios le decía en ese folleto, a lo mejor no tuve tiempo de escribirte en el libro de la vida. Yo creo que esta señora se asustó mucho por lo que decía y empezó a congregarse, ¿verdad? Desafortunadamente ya murió la señora. No, y digo desafortunadamente porque no sabemos cuál fue el resultado de su vida, porque se separó de las cosas de Dios. Todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Dios un día. ¿Y cómo te vas a presentar? ¿Me explico? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Porque venir a la iglesia, hermanos, no es ganarse una palomita para entrar al cielo. Eso quiero que quede bien claro. El que leas la Biblia y encuentres el pasaje, dónde está Daniel 3, dónde está Colosenses, eso no te da otra palomita.
La única forma por la cual podemos entrar al cielo es a través de Jesucristo, por gracia y misericordia de Él. Pero es necesario, hermanos, que nuestra vida sea una vida cristocéntrica. Y este pasaje que acabamos de leer de Colosenses capítulo 3, versículo 2, realmente nos enseña que no debemos de centrarnos en las cosas terrenales, en lo temporales, sino en lo eterno. Y cuando el corazón está orientado, cuando el corazón está dirigido hacia Dios y hacia las realidades eternas, la vida, hermanos, encuentra su verdadero propósito. Solamente así. ¿Cuál es el propósito de tu vida, hermano? ¿Cuál es, cuál es el propósito que Dios ha puesto en tu vida? Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, y vean lo que dice, cuando Cristo toma vuestra vida, ¿sí lo ven ahí? Toma, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya no vives para lo temporal, amado hermano. Ya no vives para lo temporal, para lo que se acaba. Ya no vives para tus deleites, amado hermano. Porque tu verdadera vida, como dice aquí, está segura en Cristo. Él es la verdadera vida y la satisfacción del alma. No hay más. No hay más. ¿No esto otra vez? ¿Me pueden ayudar, Carlita? Bianca, ¿dónde está? Ok. Dividí este capítulo en 3 puntos. El primero, el cansancio de correr sin llegar a ningún lado. El cansancio, Jaime, ¿te hace sentido esta frase? El cansancio de correr sin llegar a ningún lado. Bonnie, ¿te hace sentido esta frase? ¿Alguien vio alguna vez la película de Forrest Gump? ¿Sí? ¿Y ese Forrest Gump qué hacía? Corría y corría y corría, ¿verdad? Y se ve que salió de su casa un día, salió corriendo y pasó tiempo. La película aparece con una barba grande, larga, y se ve que va corriendo, 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 ya pasó mucho tiempo, y se ve que va corriendo, la gente va detrás de él corriendo, van los reporteros, y todo eso es un impacto tremendo para la gente ver a este hombre correr, y de repente en medio de la carretera, en medio de la nada, se para y se regresó. El cansancio de correr hacia ningún lado. ¿Te ha pasado? que estás, que estás duro con algo y duro, insiste, 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 y de repente te esforzaste tanto para nada. No tienes una meta en tu vida. Vives tu vida día a día. Vives por lo que se pueda dar y a ver cómo van las cosas y a ver qué sucede. Eclesiastés, el capítulo 1, hermanos, nos hace examinar el sentido de la vida debajo del sol, con un propósito, con un propósito de destruir cualquier esperanza, hermanos, que podamos tener en las cosas que el mundo ofrece. Voy a leer nuevamente Eclesiastés y voy a leer capítulo 1, versículo del 1 al 11. Dice la palabra del Señor, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades. Cuando lees vanidad de vanidades en la Biblia, hermanos, la palabra vanidad se traduce, hermanos, como algo fugaz,
¿Qué puede ser algo fugaz? Algo que, ¿qué, perdón? Algo que no dura. Vanidad se traduce como fugacidad, literalmente se traduce como aliento. Vanidad de vanidades. ¿Usted alguna vez ha soplado, sale con fuerza y lo puede agarrar usted? Dice el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, y lo repite, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es fugaz, todo está en un momento y de repente se acaba, se desvanece, ya no hay, ya no existe. Todo lo que Salomón era un hombre, hermanos, y lo vamos a ver más adelante. Sí, Salomón era un hombre que había recibido sabiduría de parte de Dios como nadie jamás la había recibido. Y él se puso a investigar, y él se puso a contemplar las cosas. Él empezó, dice en la Biblia que este hombre, Salomón, fue un hombre tan inteligente y tan culto que él sabía de botánica, linda. Sabía muchísimo, sabía más que todos los reyes, dice la Biblia. Iban le preguntaban a él. Sabía todo sobre los peces del mar, sobre los, ¿cómo se llaman las lagartijas? ¿Cómo se llaman esos? Los reptiles. Sabía de todo este hombre. Y la gente iba a consultarlo. Pero vean cómo inicia él a escribir este libro de Eclesiastés, diciendo palabras del predicador, hijo de David. ¿Y a quién se refiere? Al rey de Jerusalén, está hablando de él. Y se dio cuenta que todo es vanidad, todo es como fugacidad. Cuando dice vanidad de vanidades, hermanos, en la palabra de Dios, se refiere a aliento de alientos. Se borra, se va, se acaba. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? No vas a decir, entonces no voy a trabajar. No, sí, hermano, trabaja, trabaja. Pero vea cómo lo dice este hombre. ¿Qué provecho tiene el hombre que de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Sales de tu casa temprano, como se los decía hace rato, te vas de tu casa temprano, si trabajas en una fábrica, entras a las 6 de la mañana, entras a las 7 de la mañana, y ahí te la pasas todo el día trabajando, y llegas a las 4, 5, 6 de la tarde a tu casa, y llegas todo cansado, y llegas y enfrentas otras situaciones en tu vida, y ¿qué provecho tiene? Disfrutas ¿Disfrutas tu vida? ¿Disfrutas la convivencia con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿O se te va todo? Dice, versículo 3, preguntaba este Salomón, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál sería la respuesta, Marifer? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? Ninguna, ninguna. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Todo en la tierra, amados hermanos, tiene un ciclo, y tiene un ciclo sencillo, y tiene un ciclo recurrente. Y véanlo cómo lo dice el versículo 5. Sale el sol, se pone el sol y se vuelve a meter a su casita. Todos los días pasa lo mismo. Sale el sol, se pone el sol, se mete el sol. Todos los días. El viento tira hacia el sur y rodea el norte y va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿Hacia dónde va el viento, Emily? Va para allá y luego regresa para acá y luego se va para allá y otra vez regresa para acá. Se vuelve un ciclo, algo que es constante. Los ríos todos van al mar. ¿Quién lo descubrió?
¿Un científico? La Biblia lo dice. Salomón fue revelado por Dios. Todos los ríos, ¿a dónde van? Al mar. Vean cómo es la grandeza de Dios. El río tiene agua dulce. ¿Y a dónde va a dar? Al agua salada. Y luego regresa el agua al río. ¿Y cómo regresa? Dulce. ¿Acaso Dios no es perfecto? Todo tiene un ciclo, amados hermanos. Todo tiene un ciclo, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Dice el versículo 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? ¿Hay algo debajo del sol que se puede decir es nuevo? ¿No? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Vanidad de vanidades fue la respuesta de Salomón en el versículo 3. Esa fue la conclusión de Salomón después de haber convertido su vida en un laboratorio experimental para poder encontrar el significado y el propósito de su vida en este mundo. La vida, amados hermanos, ¿me pueden ayudar con? Gracias. La vida, hermanos, es efímera. No es que la vida no valga nada, sino que es fugaz. La vida es inatrapable. ¿Alguien puede atrapar su vida? ¿Alguien puede retener su vida? Nadie. Salomón aquí en estos 11 versículos está reconociendo, hermanos, que cuando la vida se mira solamente debajo del sol, a todo parece vacío y sin sentido. A menudo buscamos significado de la vida. A menudo lo hacemos. En 1000 lugares tratamos de encontrar un significado de la vida, hermanos. Pero la vida vivida en Cristo y para Dios encuentra su verdadero sentido y su verdadero propósito. Encuentra esperanza eterna. Acompáñame a Filipenses capítulo 1. Pablo decía algo bien interesante, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y se lo deben de saber. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Yo te pregunto a ti, ¿para qué es el vivir? ¿Para qué es el vivir, amado hermano o hermana? Filipenses 1:21. Para el creyente el vivir, para el creyente el vivir debe ser Cristo, nada más. El propósito por el cual estás aquí en esta tierra, hermano, es porque Cristo tiene un propósito para que vivas para gloria de Él, no para deleite tuyo. Por eso Salomón decía vanidad de vanidades, porque vio que la gente vivía para sí mismo, vivía para sus propios deleites, veía que todos exactamente hacían lo mismo, y así como se levantaba, veíamos el viernes nuestra penúltima clase de Génesis, y la hermana Saranayeli puso, ¿cómo se llama? Una gráfica, ¿no? Y vimos ahí la gráfica que un hombre, ¿cómo se llamaba el que vivió tantos años? ¿Se me fue el nombre? Sem. Sem vio morir a sus hijos. ¿Cómo? Menos a Eber. Vio ciclos de vida con ellos. Vio ciclos de vida. Vio ciclos de vida y se repite lo mismo. Alguien dice que las modas regresan después de cierta cantidad de años. ¿Sí saben ustedes eso? Sí. Cuando se usaban los pantalones acampanados en los años 60, 70, ¿se acuerdan? Que les decían acampanados o de pata de elefante, algo así les decían a los pantalones, ¿no? Y bailaba, es mi chica gogó y todo eso. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de eso?
Ay. Y a ver qué cantamos hoy. Ah, ¿verdad? ¿No? Y luego regresan las modas. Hace un par de años se volvieron a usar los pantalones así como que acampanados, ¿no? Los peinados. Bueno, los peinados no hay mucho que decir, ¿verdad? Pero también los estilos de los carros vuelven a regresar, como que al principio hacen estilos retro. Es un ciclo, todo es un ciclo, la vida es un ciclo. Y yo quiero preguntarte, ¿tú sabes en qué etapa del ciclo está tu vida? ¿En qué etapa? Y no me refiero a tu etapa física aquí, sino tu etapa espiritual. ¿En qué ciclo de tu vida espiritual estás? ¿Sigues siendo un niño? Tienes que llegar a una estatura, a una madurez espiritual, a ser padre. Y después de ahí no te regresas a ser niño. No, ahí te tienes que mantener, porque estoy hablando de algo espiritual. Pero si lees Gálatas 2:20, ahí vamos a poder entender que cada vez que conviertes una acción cotidiana en un acto con valor eterno, cambia realmente tu perspectiva de vida. Y es lo que describe este versículo de Gálatas capítulo 20. Vas a decir, ya no vivo yo bajo mis propias fuerzas, porque tú vives bajo tus propias fuerzas. ¿Y qué pasa? Te cansas, te agotas, te fastidias, sino que puedes decir que, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo más Cristo vive en mí. Y ahora vivo y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si tú tomas este versículo para tu vida, le estás dando dirección a tus pasos. Entiendas que ya no debes de vivir tú más para ti mismo, pero desafortunadamente seguimos viviendo para nosotros mismos, para nuestros propios deleites, para nuestra propia satisfacción. ¿Es malo tener un buen trabajo? No. ¿Es malo estudiar? No. Pero todo tiene que estar encaminado para la gloria y la honra del Señor. Absolutamente todo. La Biblia te dice que si comes o bebes, que sea para la gloria del Señor. Y a veces nos excedemos y deja de ser para la gloria del Señor, se pasa a ser para nuestro deleite. Y hay que ponerle cuchillo a la garganta. Y ponerle cuchillo a la garganta no me refiero a que te suicides, me refiero a que le pongas cuchillo, ya no comas más. Llega un momento en que tu propio organismo dice hasta aquí. Pero como está bien buena la comida, le sigo entrando. Hermanos, tenemos que entender cómo debe ser nuestra vida como cristianos y no vivir como impíos, no vivir como decía aquí este Salomón, vanidad de vanidades. El segundo punto, del versículo 2 al versículo 15 dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Salomón, al final de su vida, quiere compartir las lecciones que él aprendió. Y aquí cuando lo lees, esto es como si dijera el mismo Salomón, fui rey, porque aquí lo vemos en este capítulo, fui rey, ahora estoy viejo, he vivido mucho y quiero contarles lo que descubrí en mi larga vida. Busqué, busqué y busqué y no encontré un verdadero sentido a la vida. Y a veces uno quiere
encontrar el sentido de la vida. Nuestra vida sin Cristo no tiene sentido. Y quiero que quede bien claro. Trabajamos los domingos, trabajamos los sábados, nos esforzamos y qué bueno que te esfuerces, qué bueno que trabajes, hermano, pero todo tiene su tiempo. Más adelante en Eclesiastés, en los capítulos más adelante, dice que hay tiempo de reír, tiempo de llorar, ¿verdad? Hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir, hay tiempo para todo. Y es tiempo, hermanos, de que realmente veamos cuál es o qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pasan los años, pasan los años, pasan los años. La vida se va así y no te das cuenta y la pierdes en tonterías, en tonterías. A veces no se te va el día tan rápido y dices, ¿qué hice? Nada. Porque se te fue haciendo una vuelta y otra vuelta y ya vine y ya regresé y abarcas mucho, como dice el mundo, y aprietas poco. Les voy a decir algo para honrar a Dios, para honrar a Dios. Hay una persona que conozco que es, a mi punto de ver, muy disciplinada la persona, muy disciplinada la persona. Trabaja y trata de sacar todo su trabajo lo antes posible y luego o tiempos de sus momentos y si tiene otra cosa que hacer, lo tiene agendado, ya tiene el siguiente tema que tiene que cumplir, lo hace, tiene su tiempo de oración, tiene su tiempo de estudio de la Biblia, tiene su tiempo de lectura, tiene su tiempo de trabajo, tiene su tiempo para atender otras necesidades y su día se convierte. Dice, si mi día tuviera 30 horas, sería feliz. Así me lo ha dicho. Está estudiando, está estudiando ahorita una licenciatura en teología, tiene su negocio, tiene esto, tiene el otro, y anda para todos lados. 5 hijos. Y yo pregunto, ¿qué hago durante mi día? ¿Qué hago durante mi tiempo? ¿Qué hago? ¿Realmente aprovecho yo el día? ¿Aprovecho mi tiempo? Pregúnteselo, pregúnteselo. Salomón se dio cuenta de que en su larga búsqueda por encontrar el verdadero sentido de la vida, eso descubrió. Y si alguien tenía la capacidad para hacer esto, era Salomón. Dios le dio un corazón sabio, Dios le dio a Salomón un corazón entendido, y no hubo, dice la Biblia, y no habrá alguien con la sabiduría que tuvo este rey. Fue un rey extremadamente rico, poderoso, con gran curiosidad por comprender, por entender la vida, tenía talento artístico, era intelectual, tenía intelecto científico, tenía él siempre el deseo de aprender. Y eso usted lo puede encontrar en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 12 al 13, y en Primer Libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29 y 32, cómo Dios le dio la capacidad a este hombre. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 3. Porque yo quiero que entendamos, hermanos, este segundo punto. El límite de la razón, la sabiduría que aumenta el dolor. La sabiduría que aumenta el dolor. Primera de Reyes. Dice la palabra del Señor, capítulo 3. Versículos 12 y 13 dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras.
he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Qué fue lo que oró Salomón? Oró Salomón a Dios pidiéndole sabiduría. Y aquí el Señor le está contestando, te he dado un corazón sabio y un corazón entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Este hombre, en lugar de pedir riquezas, en lugar de pedir una casa con alberca, en lugar de pedir un carro, un jet, un avión, un buen trabajo, él le dijo, Señor, dame sabiduría. ¿Tú qué le pides a Dios? ¿Tú qué le pides a Dios? Señor, dame sabiduría, Señor. ¿Para qué? Para conocerte más, para entender tu palabra, para que tu palabra sea revelada a mi corazón, para que yo pueda, Señor, saber qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor, porque a veces leo y no entiendo. Tengo mi conocimiento a veces tapado, Señor, o cegado. Necesito que me abras y me hagas un hombre sabio, Padre, no para reinar, no para gobernar, no, Señor, un hombre sabio, prudente en todo lo que yo haga día a día, en mi forma de comportarme con mi esposa, en la forma de comportarme con mis hijos, en la forma con la que me comporto con la gente que va manejando a mi lado, con la gente que pasa en el súper. Hazme un hombre sabio, Señor, un hombre íntegro. Es lo que pidió este hombre al Señor. ¿Tú qué le pides? Le pides, Señor, cámbiame de casa, cámbiame de carro, cámbiame de pantalones, cambia. Quieres material, pero hay algo especial que pidió este hombre, sabiduría. Y él mismo conoció y lo reconoció en Proverbios, que dijo que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Temor de Jehová. ¿Tú temes al Señor? ¿Temes al Señor? ¿Temes romperle el corazón al Señor con tus comportamientos, con tus actitudes, con tus palabras, con tus pensamientos? Realmente lo temes, porque el Señor te está viendo. Donde tú te puedas esconder, el Señor te está viendo, hermano. Y este hombre pidió sabiduría. Enséñame, Señor, a conducirme como debe de ser. Enséñame, Señor, Padre, a ser realmente un hombre de verdad. Incluso aun cuando David estaba por morir, David le dijo a Salomón, esfuérzate y hombre, sé hombre, sé hombre. Y no se refería a que fuera macho o algo. Sé hombre, sé un varón que camines en integridad. Es sabiduría de Dios. Y él cuando oró al Señor le pidió sabiduría. Tú, hermano, hermana, precioso, preciosa hermana, pídele al Señor, dame sabiduría, dame entendimiento de ti, Señor. Enamórame de ti, Señor. Pero no te va a enamorar el Señor, hermano, si tú no te metes a escudriñar la palabra. Tú tienes que estudiar la palabra para conocerlo a Él, no para debatir. Tú tienes que conocer la palabra para conocerlo a Él, no para que hables cosas que no debes de, no entiendes. Señor, quiero conocerte más, cada día más. Quiero, Señor mío, vivir en santidad de vida. Ayúdame. ¿Y cómo te va a ayudar si no lees la Biblia? Son cartas de amor para ti, son cartas de amor del Señor para tu vida. ¿Quieres ser un hombre sabio? ¿Quieres ser una mujer sabia? A través de la palabra. Puedes estudiar mucho, hermano, y no es malo que estudies, ¿no? El hermano Jesús, con mucho orgullo lo digo, ¿no? Un joven alumno de la Facultad de Medicina, porque se acaba de recibir hace poco, y tiene su otra carrera de ingeniería mecánica, ¿no? Electromecánica, algo así, ¿no? ¿No? Y dices, qué bueno que estudió el hermano, ¿no? Qué bueno que estudias, es bueno el estudio, claro que es bueno, pero lo único que te va a salvar es esto, el conocimiento de la palabra de Dios. El estudio que yo pueda tener de la carrera que estudié no me va a salvar a mí, a nadie. Lo que te va a salvar es el Señor, pero tienes que conocerlo, Él se tiene que revelar a tu vida. Dice Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 y 29 al 32. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. ¿Qué le dio el Señor a Salomón? Sabiduría y ¿qué más? ¿Cuántos conocen la prudencia? Yo a veces no la conozco. Yo a veces no la conozco. Y yo le pido al Señor, Señor, dame prudencia. ¿Me explico? Dame prudencia para hablar. Dame prudencia para yo conducirme con la gente. Porque a veces soy muy dado a reaccionar.
Dame prudencia, dice la palabra del Señor. Versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría la de todos los orientales y toda la sabiduría y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán. ¿Se acuerdan quién es Etán? Etán fue un hombre que escribió un salmo, el Salmo 89. Lo puedo buscar y es un salmo por Etán, el Salmo 89. Y dice, Etán es israelita, y que Emán, ¿quién es Emán? ¿Se acuerdan de Emán? Emán escribió otro salmo, Emán escribió el Salmo 88. Dice, Calcol y Darda, hijos de Maol, ¿quiénes son ellos? ¿Se acuerdan? Yo tampoco, pero, pero, pero dice, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso, ¿cuántos? 3000 proverbios. Imagínate, yo leo el libro de los proverbios y tiene mucha sabiduría los proverbios. Te enseña de todo, de cómo tienes que ser con tus hijos, cómo tienes que ser con tus padres, cómo tienes que ser en todos lados. Es mucha sabiduría lo que hay en la palabra de Dios, en estos proverbios que tenemos nosotros, pero dice la Biblia que escribió más de 3000 proverbios. Y luego sigue diciendo, compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Nosotros tenemos aquí un libro de cantares. ¿Puedes imaginar a este hombre con esa sabiduría tan tremendo, tan tremenda sabiduría que Dios le dio? Y luego dice, versículo 33, también disertó sobre los árboles. ¿Sabes qué significa disertó? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa disertó? Sí, disertó es, habló extensamente, habló como una ponencia, dio una cátedra, daba cátedras, ¿sí? Dice, también disertó sobre los árboles, hablaba académicamente sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. ¿Cuál es? El hisopo lo vemos en la vida muchas veces repetido. El hisopo es una plantita que sale entre las paredes, así como tipo musgo, ¿sí? Es algo muy parecido, pero no es musgo, ¿ok? Creo que es una especie aromática, el hisopo, ¿ok? Y dice, de esa plantita tan chiquita, tan chiquita, tan insignificante, hasta el cedro del Líbano. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Vaya, vaya, vaya. Este hombre tenía sabiduría, sí, y también esa misma sabiduría le enseñó a ver a todos los reyes, a todos los pueblos, a todas las personas, y examinó, fue un científico, si lo quieres decir de esa forma, y examinó y vio todas las cosas y las escribió y tenía sus escritos, y se dio cuenta al final que todo es vanidad. Todo es vanidad. Se repite, todo se repite. En la escuela nos enseñaron, naces, creces, te reproduces y mueres. El ciclo del agua nos lo enseñaron también, que ahora ya le pusieron otro complemento, no me acuerdo cuál pusieron, pero se supone que se convierte el estado líquido, lódico, sólido, gaseoso, y le metieron por ahí otro, hace poco lo leí con esos libros de educación que están tremendos. Sí los ha visto, y si no los ha visto, sí ha escuchado, ¿verdad? Lo que les dicen a los maestros que tienen que enseñar a los hijos. Y la sabiduría de Salomón, hermano, no solo ayuda a entender la vida y los problemas de los humanos, sino también la naturaleza, el mundo que lo rodeaba. Dios le dio una gran capacidad para aprender y comprender muchas cosas. Su sabiduría, hermanos, no era de palabras o de teoría. También reflejaba logros reales, como el estudio y cuidado de las plantas, y lo acabamos de leer ahorita. No había un hombre que se igualara a Salomón.
ni uno en conocimiento ni sabiduría. Por eso decidió usar su capacidad para entender el sentido de la vida. Y aquí en Eclesiastés nos dice, y di mi corazón, versículo 13, y di mi vida, y di mi corazón, me esforcé, me concentré en eso, entregó profundamente su vida a investigar la vida, ¿sí? Y luego dice, inquirir y buscar, muestran algo que no fue superficial, que no nada más lo vio por encimita, sino se adentró a ver las causas, los motivos de todo, y dice, y él tenía un corazón que estaba decidido a comprender la vida. Y el ser humano, hermanos, tiene un deseo natural de entender la vida, de encontrar un sentido, de encontrar propósito. Y Dios nos dio mente a nosotros, nos dio razón, nos dio la capacidad de pensar. Sin embargo, hermanos, cuando esa búsqueda se hace solamente con sabiduría humana, sin revelación de Dios, encontramos frustración, encontramos dolor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20, acompáñame hermano, por favor, a buscar en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 20, versículo 21. Hace una primera pregunta en el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Hermanos, el ser humano, y no me va a dejar mentir el doctor Jesús, el doctor ingeniero, ¿verdad? El ser humano busca entender la vida. ¿O no, Dani? Tú eres bióloga, Linda. ¿O no tratan de entender la vida? De cómo son las cosas, cómo viene la naturaleza, cómo están y diseccionan, así se dice, ¿no? Las plantitas las ven, las estudian y dicen que tiene pistilos, tiene no sé qué tantas cosas y la clorifundia, o ¿cómo se llama esa? Clorofila. ¿No? Y hablan de cosas de esas, ¿no? Y te dicen, y que el pétalo, el pistilo, y que el polen, y te enseñan, y te enseñan a comprender cómo es la vida de la fauna, ¿verdad? Y hay los veterinarios que te enseñan cómo son los animales, y cada cuándo se reproducen, cómo se reproducen, cuánto tiempo dura en gestación, el embrión de un animal, de un elefante, de un hipopótamo, de una hormiga, cuánto tiempo dura, te enseñan todo. El hombre, hermano, cuántos casos se han dado que quieren estudiar el hombre, y cuando estudiamos aquí Génesis vimos cómo Dios lo creó perfecto, que decía la clase, no recuerdo cuántas vueltas nuestras venas le dan al planeta, ¿sí se acuerdan? Un hombre perfecto, y el hombre quiere buscar, quiere encontrar, quiere saber más y más y más de la vida. Se ponen a estudiar los planetas, se ponen a estudiar el sol, la luna y las estrellas, porque quiere conocer más de la vida. Y vea qué dice aquí, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¡Wow! ¡Wow! Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, te está diciendo aquí que la sabiduría humana tiene límites. Tiene límites. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, la verdadera sabiduría viene de Dios. Y a nosotros Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación. O sea que estamos locos. ¿Cuántos locos están aquí? A ver, todos los locos griten. No. Para los que están escuchando este audio, no se pudo escuchar todo el griterío tan fuerte, porque se pueden romper las bocinas, ¿verdad? Pero la verdadera sabiduría, hermanos, comienza cuando buscamos a Dios. Ahí empieza la verdadera sabiduría. Cuando tú buscas al Señor, el ser humano puede buscar respuestas y puede buscar en todos lados, puede poner toda su inteligencia, puede poner todo su conocimiento, pero tarde o temprano, amado hermano, hermana, descubre que la razón humana tiene límites. La razón humana tiene límites. Por eso la verdadera sabiduría no comienza cuando el hombre lo entiende todo.
sino cuando humildemente vuelve su corazón a Dios y le dice, me has hecho más sabio por guardar tu palabra. Dice por ahí que, o decían que los cristianos eran personas que, ¿cómo se les dice? No letrados, no ignorantes. ¿Cómo se expresaban en el libro de Hechos de los discípulos? ¿Y quiénes son esos? O sea, tremendo. Pero cuando ves la palabra y te dice el Señor que Él te ha hecho a ti, hermano, hermana, más sabio por guardar su palabra. Sí. ¿Y por qué a ti? ¿Por qué a ti, Gabriela García Estrella? ¿Qué te vio a ti para hacerte más sabio o sabia que los sabios del mundo? ¿Qué te vio? A usted, hermano Jesús, ¿qué le vio? Nada. Vio a Jesucristo en ti. Y Él es el que te hace sabio y te hace prudente, te hace sensato, te hace caminar en integridad. Dejas de ser como los demás. Y no porque tú te quieras creer más que los demás. No porque tú seas muy pipiris nice. Que la raíz etimológica de esa palabra ya la encontré. Sí, es people is nice. Pero como no sabían hablar inglés, decían pipiris nice. ¿No? Es en serio. Y no por eso, hermano, sino la gracia y la misericordia de Dios te alcanzó y me alcanzó y nos ha hecho más sabios por guardar su palabra. Yo sí me la creo, en serio. Yo sé que tengo una mente brillante desde hace muchos años, ¿verdad? Y la seguiré teniendo, ¿no? Y tanto el hombre puede, ¿qué tanto el hombre puede comprender de la vida sin la ayuda de Dios? Sin la revelación de Dios. ¿Cuál fue el final, el resultado de todo su esfuerzo? Hermanos, lo acabamos de leer, fue una total y completa frustración. Vea la segunda parte del versículo 13 de Eclesiastés 1. La segunda parte dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. En inglés, la Biblia en inglés dice, Dios nos ha dado un duro trabajo. No dice este penoso trabajo. Dios nos ha dado un duro trabajo a los hijos de los hombres para ocuparnos en él. Eclesiastés reconoce algo importante, hermanos. Dios permitió que el ser humano viva en medio de esa lucha por entender la vida. La palabra penoso trabajo o duro trabajo habla de esfuerzo. Las preguntas, las dificultades, las frustraciones, los experimentos, mientras tratamos de comprender el mundo. El ser humano busca entender la vida, hermanos, pero lo intenta hacer sin Dios. Y cuando lo intenta hacer sin Dios, termina frustrado. Eclesiastés 1:14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El corazón humano se llena de preguntas profundas, como las que mencioné hace rato. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? Nunca se lo han preguntado, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo debo vivir? ¿Y cómo puedo conocer a Dios? Pero cuando el hombre intenta responderla solo con su propia sabiduría, hermanos, sin la luz de Dios, termina experimentando lo que describe Eclesiastés 1:14. Mire todas las cosas que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Es como perseguir al viento. ¿Alguien ha perseguido el viento, hermanos? ¿Nadie se ha puesto a perseguir el viento? ¿Por qué? ¿Cómo me vería yo persiguiendo el viento? Loco. Ok. ¿Alguna otra mejor propuesta? ¿Cómo me vería yo persiguiendo el viento? Como un loco, un tonto. ¿Mande?
errado, ¿sí? ¿Pueden imaginarse a un hombre persiguiendo el viento? Así es esto. Esto fue lo que Salomón comprendió, hermanos, porque dice el versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. No todo puede ser comprendido, amados hermanos, ni corregido por el ser humano. Hay cosas torcidas que permanecen torcidas, ¿ok? Hay cosas torcidas que permanecen torcidas. Hay realidades incompletas que no podemos arreglar. Por eso, si intentamos dedicar toda nuestra vida a enderezar lo torcido del mundo, vamos a terminar agotados. Quiero ir al punto número 3, la paradoja del conocimiento. Entre más ciencia, menos plenitud. Entre más ciencia, menos plenitud. O más conciencia del vacío. Salomón habla de locuras. Salomón habla de desvaríos para referirse de la vida del necio, pero así como la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor, la necedad es vivir sin tomar a Dios en cuenta. Y veamos esto, versículo 17, Eclesiastés 1:17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Salomón, hermanos, no se sintió frustrado por haber fracasado, sino por haber tenido éxito al estudio que hizo. Se frustró al estudiar eso. ¿Por qué? Porque en esencia, en este versículo está diciendo, pues ya logré lo que buscaba, ya entendí muchas cosas, ¿y ahora qué? ¿Acaso soy más feliz? ¿Entiendo el propósito de mi vida? Y si se da cuenta, hermanos, la conclusión de Salomón es sorprendente, porque mientras más conocimiento tenía y más consciente de Salomón se volvía de los problemas y de la tristeza del mundo, se sentía con menos plenitud. A veces hay personas que, no a veces, sino hay muchas personas que persiguen conocimiento sin buscar de Dios. Y hay personas dentro de las iglesias que buscan conocimiento y no buscan de Dios. Y todo eso a veces termina en frustración. No es raro ver que algunos de los hombres más inteligentes del mundo son cínicos, o frustrados, o pesimistas, o amargados. Hay un hombre que murió hace un par de años que estaba con un mal, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre de esta persona, estaba con una silla de ruedas, usaba lentes. ¿Y cómo? Sí, ese señor conocía aparentemente mucho, supuestamente muy inteligente. ¿Y cómo negaba a Dios? Stephen Hopkins. ¿Cómo negaba a Dios? ¿Cómo negaba a Dios? Él hablaba de ciencia, hablaba de tecnologías, hablaba de tantas cosas. ¿Dónde estará ese hombre? ¿Dónde estará ese hombre? El conocimiento en sí no es malo, hermanos. De hecho, la misma Biblia te enseña, ¿no? Y te dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 13, lo podemos ver, que dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz de las tinieblas. O sea, es mejor ser sabio que necio. Pero cuando una persona busca sabiduría como fin de su vida, hermanos, pensando que sí va a encontrar sentido a su vida, créame que se va a frustrar. La ciencia, voy a hablar un poco de ciencia.
La ciencia, mientras más estudian los científicos el universo, más descubren que el universo es más inmenso. Hacen un telescopio y dicen, hemos descubierto otra galaxia. Y luego se preparan y hacen otro telescopio más potente y dicen, hemos descubierto más galaxias. Y hacen otro más fuerte y hemos encontrado mucho más. Mientras más estudian los científicos el universo, más descubren que es inmenso y complejo y más reconocen todo lo que aún no entienden. En la medicina, los médicos aprenden a curar muchas enfermedades, pero también descubren enfermedades nuevas y problemas en el cuerpo humano que todavía no se saben cómo tratar. En la sociedad, yo no sé si usted se percata, hermanos, pero yo llevo varios años ya viendo las noticias, lo que antes no hacía. Y entre más noticias veo, más maldad encuentro, más guerra, más corrupción, más de todo, más perversión, más todo, en puras noticias. Más injusticia, más pobreza. En la vida personal, al crecer en conocimiento y experiencia, uno se da cuenta de sus propias limitaciones, errores y debilidades. Y ahora yo quiero hacerte una pregunta. Y con esta pregunta quiero terminar. ¿Qué hay de la vida espiritual? ¿Qué hay de la vida espiritual? Porque cuando empiezas a leer la Biblia, cuando más estudias la Biblia, más te das cuenta de que no sabes nada y más te das cuenta de la sabiduría y la santidad de un Dios poderoso. Yo antes estaba contento y se los digo honestamente, porque yo sabía que Dios había hecho el mundo y cómo lo había creado y conocía según yo, pero ahora que estudiamos durante estos 2 años y medio casi Génesis, hermano, me di cuenta que no sabía nada. En serio, nada. Sí, y nada, ¿por qué? Porque no nada es que sepas un versículo, lo recites, sino el contenido, el rema de la palabra, lo que Dios quiere enseñarte, lo que Dios quiere decirte. Se los decía el viernes, yo cuando leo ahora las genealogías, me impacto al leer las genealogías cuando antes me las saltaba, porque ya empecé yo a entender un poquito de lo mucho que Dios nos quiere hablar. Yo le decía a mi madre en estos días, yo no entendía en un principio por qué Caín fue rechazado delante de Dios cuando llevó su ofrenda. Yo no entendía eso, no lo comprendía, sabía que no le había agradado a Dios, pero no entendía el por qué no le había agradado a Dios. Dije, pues es fruto de la tierra. Yo decía, pues son flores, son vegetales, son verduras, pues ¿por qué no? Si Dios lo creó, es lo que yo pensaba. Es lo que yo pensaba, pero cuando estudié la palabra con ustedes aquí en el discipulado, entendí, se abrió el conocimiento de que no sabía yo nada, que de oídas hablaba algo que no entendía. Y cuando tú estudias la palabra, cuando tú te dices al Señor, Señor, habla que tu siervo escuche su conocimiento, su sabiduría viene a tu vida, a tu mente, a tu corazón y te hace entender la grandeza y la misericordia de Dios para nuestra vida, porque lo demás es vanidad de vanidades, nada importa en este mundo, lo único que vale la pena es Cristo, nada más. Y el nada más no lo digo como algo chiquito, sino algo eterno, algo infinito. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y todavía te das cuenta que necesito conocerle más.
Conocía la historia de la Torre de Babel y me acuerdo perfectamente que en las clases nos enseñaban sobre la Torre de Babel y nos dijeron que la Torre de Babel se cayó porque era de Babel periódico. Y nos decían cosas y uno se quedaba con la historia. Pero cuando comprendes que Dios había dicho algo y el hombre va en contra siempre de Dios y el hombre siempre quiere hacer lo suyo y no quiere obedecer a Dios, te das cuenta de la naturaleza tan corrupta del ser humano, del hombre, que el hombre se quiso hacer sabio, quiso hacerse sabio en su propia inteligencia. Dios lo hizo inteligente, sí, pero empezaron ellos con obra de la tierra, con su ingeniería, querían llegar al cielo, cuando la única forma de llegar al cielo es a través de Jesucristo. Ellos dijeron, vengamos, construyamos y hagamos como un simarat, un sigurat para llegar hasta Dios. Y Dios desde su trono dijo, insolentes, insolentes. Y bajó el Señor y los confundió con las lenguas. ¿Pero por qué? Porque el Señor les había dicho desde un principio que cuando salieran otra vez del arca de Noé, que se dispersaran y ellos querían construir algo, hacerse de un nombre, hacerse famosos, tener cientos, miles, millones de likes, salir en YouTube, salir en todos lados, querían fama. Pero el Señor les dijo, ve, dispérsate. Y ellos no quisieron. Y el Señor tuvo que venir, los tuvo que dispersar. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en serio, hermano, te invito a que escudriñemos al Señor, a escudriñemos la Escritura y conozcamos quién es Dios. La sabiduría humana no te sirve de nada, hermano. De nada. Se va a quedar. Cielo y la tierra pasarán menos su palabra. Todo, todo, todo. Yo hacia donde yo voy es hacia la eternidad. Y yo le digo al Señor, yo quiero empezar a vivir el cielo aquí en la tierra, Señor. Yo quiero empezar a vivir la eternidad aquí en la tierra, Señor. Yo no quiero morirme e irme al infierno. Yo quiero empezar, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a lograr? A través de Jesucristo y a través de la lectura de su palabra. Señor, háblame. Señor, háblame. Usted sabe que ¿cuánto tiempo usted tardaría en leer 10 capítulos de la Biblia? Si se sienta. 10 capítulos. Evelyn, ¿cuánto tiempo te tardarías en leer 10 capítulos de la Biblia? ¿Una hora? ¿La hermana Doris, una hora? Usted sabe que y 10 capítulos de la Biblia, leerlos diarios es mucho, honestamente. A lo mejor se puede hacer pesado 10 capítulos, ¿no, Lalo? Si leemos 5 en la mañana y 5 en la tarde, 5 cuando te levantas y 5 antes de dormir, ¿sabes que en 3 meses ya leíste toda la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a las novelas de Netflix, de YouTube? ¿Cuánto tiempo? Y no podemos dedicar un tiempo a escudriñar la Escritura donde podemos encontrar sabiduría. Dijo Salomón, todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. No porque la vida no tenga valor, hermano, sino porque cuando la vida se vive solo debajo del sol, sin Dios, sin eternidad, nada logra llenar el corazón humano. Si Dios no está en el centro, hermanos, de nuestra vida, nada es suficiente. Vamos a orar para despedirnos, por favor. Padre, delante de ti, Señor, estamos en esta tarde, Dios. Y te doy gracias por este tiempo que nos permite, Señor mío, venir, Padre Dios, y escuchar tu palabra. Y te ruego que tu palabra, Señor mío, realmente haya sido, Padre, un recordatorio en nuestra vida, sea de edificación. Y, Padre, dejemos de buscar nosotros, investigar nosotros cosas que no tienen sentido. Y dediquemos nuestra vida, Padre Dios, mejor, Padre Dios, a vivir sabiamente, Padre, entendiendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, bendito Dios, Padre, que la sabiduría humana, Padre, poco puedo aprovechar, Señor, pero la sabiduría tuya, Señor mío, nos ayuda a vivir, a entender las cosas, comprender las cosas como tú lo ordenas, Señor. Padre,
Te ruego misericordia, Padre, por mis hermanos y hermanas que están en esta tarde. Vamos a salir de este lugar y te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Señor. Padre, que bendiga, Señor mío, Padre, las ofrendas, Señor. Padre, los diezmos que se recogen, Padre, en este lugar, Señor, que se depositan, Dios. Bendice las vidas, Señor. Padre, de aquellos que tú has puesto en sus corazones, Señor, ofrendarte a ti, diezmarte a ti, Señor. Padre, te ruego misericordia, Padre, por los hermanos que están enfermos, Señor. Te pido, Padre, por la hermana Consuelo Jiménez, Señor, que tú la ayudes, que tú la fortalezcas. Padre, que metas tu mano, Señor, en la vida de ella, Señor. Padre, que obres misericordia, Señor, en la vida de la hermana Vicky Nurreta, bendito Dios. Señor mío, que tú la fortalezcas, Señor mío, Padre, que tú la tomes, Señor mío, la sanes, Señor mío, Padre, y hagas un milagro, Señor, en nuestras vidas, Señor. También quiero rogarte, Señor, por el Señor Ezequiel Agüero, bendito Dios. Ten misericordia de él, Padre Celestial, Señor, de su familia, Padre, de su esposa, de sus 2 hijos, Señor. Te quiero rogar también misericordia, Padre, por nuestros jóvenes, Señor, que están allá en Cuautla, bendito Dios, padeciendo, Padre, esa enfermedad de leucemia, bendito Dios. Padre, Señor, y el sobrino del pastor Víctor, Señor mío, con el tema de la hospitalización, Señor mío, para que le quiten ese tumor, bendito Dios, ten misericordia, Padre. Te ruego también, Dios, por la vida, Padre Dios, de Eduardo Barrón, bendito Dios. Te ruego que tú lo salves, bendito Padre Celestial. Trata con él, Señor mío, y trata con los hijos de la hermana Juanita Barrón, bendito Dios, con sus nietos, con sus bisnietos, bendito Padre Celestial. Trates con cada uno de nosotros, bendito Dios, con el nieto de la hermana Juanita Flores Coronel, que vino hoy, Señor, a la reunión con los niños, Padre Dios, que sea instruido, Señor, que Juanita pueda hacer esa loida, Padre, para sus nietos, bendito Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ayúdanos. Te necesitamos. Yo te necesito mucho, Padre. Ve con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.